Planos paralelos. La cólera de los Vexi. Poca gente visita el plano vexiano. Temen que sus habitantes les agredan. De hecho, los Vexi ignoran resueltamente a los visitantes de otros planos, considerándolos los impotentes y apestosos fantasmas de sus enemigos muertos, que se marcharán si no se les presta atención alguna. Generalmente, esto último ha demostrado ser verdad. Algunos estudiosos de la conducta, sin embargo, han residido en el plano vexiano y han aprendido bastante sobre sus antipáticos e indiferentes anfitriones. La siguiente información me fue proporcionada por un amigo que quiere permanecer en el anonimato. Los Vexi son una especie furiosa. Su vida social consiste en buena medida en discusiones, recriminaciones, discrepancias, peleas, arrebatos de furia, ataques de enfurruñamiento, riñas, enemistades e impulsivos actos de venganza. No hay diferencia de tamaño o fuerza entre los hombres y las mujeres del Vexi. Ambos sexos complementan su fuerza natural con armas, que llevan encima en todo momento. Su apareamiento es a menudo tan violento que les causa lesiones y de vez en cuando incluso la muerte de uno o de ambos. Habitualmente caminan a cuatro patas, aunque pueden hacerlo erguidos con una cierta gracia sobre sus fuertes miembros posteriores acabados en pezuñas. Las extremidades de los Vexi están tan bien articuladas que sus miembros pueden utilizarse lo mismo como piernas que como brazos. Sus pezuñas encierran y protegen las manos recogiéndolas en un puño cuando caminan. Cuando las extienden, sus 4 dedos opuestos son tan hábiles y elegantes como los de la mano humana. Los cabellos de los Vexis crecen gruesos y largos en su cabeza y espalda, y más finos y cortos en el resto del cuerpo, exceptuando las palmas y los genitales, donde carecen de él. El color de la piel es bronceado o pardo, el color del pelo negro, castaño, rojizo o una mezcla de todos ellos. A medida que los Vexi envejecen, les salen las primeras canas, y los ancianos pueden llegar a tener el cabello completamente blanco. Pero no hay demasiados ancianos Vexi. La ropa, innecesaria para la protección del frío o del calor, se limita a cinturones, arneses y correas llevados a modo de adorno o como sostén de herramientas y armas. La irritabilidad del temperamento de los Vexi dificulta la vida en común, pero su necesidad de estímulo social y conflicto les imposibilita vivir separados. La solución habitual es una aldea vallada con 5 o 6 grandes casas de arcilla abovedadas y 15 o 20 pequeñas, construidas en parte bajo tierra. Estas casas son llamadas homedras. Las homedras, grandes, tienen varias habitaciones y acogen a una especie de familia, normalmente un grupo de mujeres emparentadas consanguinamente y sus hijos, o de mujeres sexualmente emparentadas y su descendencia. Los parientes masculinos, las parejas sexuales y los amigos pueden disfrutar de la familia únicamente por invitación. Pueden marcharse de la casa a voluntad y deben irse si las mujeres se los piden. Si no se van, todas las mujeres y la mayoría del resto de los hombres los atacan salvajemente, malhiriéndolos, después los expulsan y si intentan volver, los apedrean. Las homedras pequeñas tienen una sola habitación y están ocupadas por adultos solos, llamados solitarios. Los solitarios son hombres que han sido expulsados de la homedra grande, u hombres y mujeres que han elegido vivir solos. Los solitarios tienen a menudo una o más familias, trabajan en los campos como los demás, pero duermen y comen solos. Uno de los primeros visitantes describió un pueblo del Vexi, como 5 casas grandes llenas de mujeres que se maldicen unas a otras y 14 pequeñas de hombres enfurruñados. Este modelo se mantiene en las ciudades, que son esencialmente pueblos unidos contra otros grupos de pueblos, construidas en islas de riego o en colinas fortificadas o rodeadas de fosos y terraplenes. Las ciudades están divididas en distintos barrios parecidos socialmente a las aldeas rurales. El rencor, la rivalidad y el odio prevalecen entre todos los vecinos del pueblo, ciudades y barrios. Las contiendas y las incursiones son continuas. La mayoría de los hombres y las mujeres mueren a causa de sus heridas. Aunque la guerra a gran escala que implique a más de unos pocos pueblos o a más de 2 ciudades parece desconocerse, la coexistencia pacífica de pueblos o barrios consiste únicamente en la supresión temporal y despectiva de la violencia, y siempre es de duración muy breve. Los Vexi no valoran el poder del control sobre los demás, y no luchan para dominar. Luchan porque se enfadan y por venganza. Eso puede explicar por qué, aunque la inteligencia y la habilidad tecnológica de los Vexi fácilmente podrían lograr armas que matasen a distancia, siguen luchando con cuchillos, dagas y garrotes a puñetazo limpio o a zarpazos.
De hecho, su lucha está restringida por infinidad de tradiciones tácitas y costumbres de fuerte arraigo. Por ejemplo, y no importa cuál haya sido la provocación, en sus correrías y vendetas nunca destruyen cosechas o huertos. Visité un pueblo rural, Acagrak, cuya totalidad de hombres adultos habían muerto en las luchas contra los tres pueblos cercanos. Ninguno de los ricos campos de cultivo de Acagrak había sido dañado o invadido por los vencedores. Fui testigo del funeral del último hombre de la aldea, un blanco, es decir, un anciano, que había ido él solo a vengar el asesinato de su sobrino y había sido apedreado hasta la muerte por una pareja de jóvenes de uno de los otros pueblos, Takat. La muerte por lapidación es una transgresión del código de batalla. La gente de Acagrak estaba furiosa y su ultraje no se vio desagraviado por el hecho de que la gente de Takat castigara a sus jóvenes transgresores tan severamente que acabaron matando a uno y lisiando al otro de por vida. En Acagrak no se permitió a los varones supervivientes, 6 muchachos, entrar en batalla hasta que cumplieran los 15 años, la edad en la que todos los hombres de Bexi y algunas mujeres se convierten en guerreros. Junto a las muchachas menores de 15 años, los niños trabajan duramente en los campos, intentando reemplazar a los hombres muertos. Todos los guerreros de Acagrak eran entonces mujeres sin descendencia o cuyos hijos ya habían crecido. Esas mujeres se pasaban la mayor parte del tiempo tendiendo emboscadas a la gente de Takat y de las demás aldeas. Las mujeres que están criando hijos no son guerreras, solo luchan para defenderse, excepto cuando un niño ha sido asesinado. Entonces es la madre la que guía a las demás mujeres a una incursión de venganza. Normalmente los Bexi no invaden los pueblos y no atacan o matan a niños intencionalmente. Pero en mitad de la furia de las batallas es habitual que mueran niños. La muerte de un niño se considera asesinato y justifica la invasión. Las mujeres no guerreras, las madres vengadoras, se dirigen sin ocultarse al pueblo de los asesinos. No matan niños, pero acaban con cualquier hombre o mujer que haya luchado en la batalla donde han muerto sus hijos. Su ventaja moral es tal que rara vez encuentran resistencia. Los lugareños culpables simplemente se sientan en el suelo y esperan el castigo. Las vengadoras les golpean, insultan y escupen. Por lo general exigen una ofrenda de sangre, un niño para reemplazar al asesinado. No raptan o fuerzan a nadie para que se vaya con ellas. Un chiquillo tiene que ofrecerse o acceder a ello. Curiosamente, eso es lo que suele ocurrir. A menudo los niños menores de 15 años huyen a un pueblo vecino, es decir, a territorio enemigo. Cuentan con ser aceptados en una casa. La vida puede durar hasta que desaparece el rencor hacia su propia gente, o en ocasiones para siempre. En Acagrak le pregunté a una chiquilla, una niña de unos 9 años, por qué había abandonado su aldea. Dijo: me enfadé con mamá. En las ciudades los niños son frecuentemente víctimas accidentales de las casi constantes luchas callejeras. Sus muertes pueden ser vengadas, pero sus vengadoras no son inmunes, como en los pueblos, ya que en las ciudades el código social se transgrede por completo. Las 3 grandes ciudades de Bexi son tan peligrosas que raramente se ve a personas de más de 30 años por sus calles. Sin embargo, son constantemente repobladas por las personas que huyen de los pueblos. Los niños de los Bexi son tratados con dureza desde la tierna infancia. No cabe duda de que los padres Bexi aman apasionadamente a sus hijos, y que los adultos sienten una fuerte responsabilidad hacia los niños. Una muestra de ello es el hecho de que los huidos son siempre bien acogidos y tan bien tratados, o mal, como los propios niños del pueblo. Los bebés reciben cuidado y atención constante de los padres y parientes, un cuidado brutal, impaciente, nunca tierno. Bofetadas, zarandeos, maldiciones, gritos y amenazas son el pan de cada día en la vida de un niño. Los adultos intentan controlar su humor feroz con los niños menores de 15 años. Un violento maltratador de niños será a su vez vapuleado por el resto de los adultos, y un solitario que agreda a un niño será literalmente echado a patadas de la aldea. Los niños tratan a todos los adultos con cautela. Espabilarse entre iguales es menos problemático. Una gran parte de su conducta pendenciera parece tener un origen imitativo. Los bebés Bexi son callados, atentos y estoicos. Cuando no están con adultos, los niños Bexi se relacionan y juegan juntos bastante pacíficamente. Este comportamiento cambia a medida que se aproximan a la edad guerrera de los 15 años, cuando, debido a cambios fisiológicos o expectativas culturales, empiezan a buscar camorra, tomar feroces represalias por cualquier cosa y regodearse en prolongados enfados que derivan hacia virulentos ataques de cólera.
Al visitar una medra grande, llena de personas iracundas, uno tiene la impresión de que los adultos Bexi no hacen nada más que gritar, reñir, soltar palabrotas y discutir. Pero la norma real de su vida es la habilidad de evitarse entre sí. La mayoría de los adultos de una casa, y evidentemente los solitarios, pasan la mayor parte de su tiempo intentando mantener una distancia e independencia beligerantes. Esa es una de las razones por las que encuentran tan fácil ignorarnos, a nosotros los fantasmas, porque se ignoran entre sí la mayor parte del tiempo. Para un Bexi es muy imprudente acercarse a otro Bexi sin una clara invitación. Aproximarse a la casa de un solitario es peligroso para todo el mundo, sea conocido o extranjero. Pero si tiene que hacerlo, debe permanecer a una cierta distancia y gritar varias declaraciones rituales de advertencia y apaciguamiento. Aún así, el solitario puede ignorarlas o salir con el ceño fruncido y una daga para echar a quien sea a cajas destempladas. Las mujeres solitarias tienen un humor notablemente peor y son mucho más peligrosas que los hombres. A pesar de su irritabilidad mutua, los Bexi pueden trabajar juntos, y de hecho lo hacen. La mayor parte de su muy eficaz agricultura es comunal, y se rige según costumbres de eficiencia e inalterabilidad. Y aunque hay continuas y enconadas discusiones y peleas acerca de los detalles de dichas costumbres, el trabajo siempre sale adelante. Los tubérculos y el grano que cultivan son ricos en proteínas e hidratos de carbono. No comen carne, salvo unos pocos tipos de larvas de insectos, cuya vida fomentan en sus propias cosechas y se suele utilizar para condimentar sus comidas. Destilan una cerveza fuerte a partir del cultivo de semillas. Salvo los padres al reprender o tutelar a sus niños, a menudo ante una resistencia malhumorada o chillona, nadie posee autoridad sobre nadie. No hay líderes en los pueblos, ni capataces en los campos o en las fábricas urbanas. No hay jerarquía social. No acumulan riqueza. Evitando la dominación económica, evitan la dominación social. Todo aquel que obtiene más posiciones que el resto de la comunidad lo regala todo rápidamente o lo invierte en las necesidades de la comunidad, como llevar a cabo reparaciones o fabricar herramientas o armas. A menudo, los hombres dan armas a personas que odian, bien para avergonzarlas, bien a modo de reto. Las mujeres a cargo de familias, hijos o enfermos tienen el derecho de almacenar provisiones para épocas de vacas flacas, pero si una casa tiene una cosecha extraordinaria, la reparten tan rápidamente como les es posible, regalando el grano y organizando generosas fiestas para el pueblo entero. En ese tipo de banquetes se bebe mucha cerveza. Yo esperaba que la bebida llevara a los Bexi directamente a una carnicería, y la primera vez que vi una fiesta del pueblo me sorprendí bastante. La cerveza parece dulcificar la ira de los Bexi. En lugar de reñir entre sí, se vuelven proclives a pasar la noche recordando sentimentalmente antiguas luchas y muertes, llorando juntos y mostrándose las cicatrices unos a otros. Los Bexi son estrictamente monoteístas. Su dios es concebido como una fuerza destructiva contra la que ninguna criatura puede enfrentarse durante demasiado tiempo. Para ellos, la existencia es una rebelión contra la ley. La vida humana es un breve desafío a la inevitable condena. Las estrellas no son más que chispas en el fuego de la aniquilación. Los nombres de su dios en varios rituales y cánticos Bexi son el finalizador, el inmenso devastador, la pezuña ineluctable, el vacío acechante o la roca que machaca el cerebro. Las imágenes de su deidad son piedras negras, algunas natural, algunas talladas y pulidas en forma de globos o discos. La adoración privada o comunitaria consiste principalmente en encender un fuego frente a una de esas piedras y cantar o gritar palabras y versos rituales. Con la parte posterior de las pezuñas golpean furiosamente tambores de madera, haciendo un estruendo terrible. No tienen sacerdotes, pero los adultos se aseguran de que los niños aprendan los ceremoniales. Estuve presente en el funeral de un hombre blanco de Akagrak. Colocaron su cuerpo desnudo sobre un tablón. Le pusieron en el pecho la piedra sagrada de su almendra y un guijarro negro en cada una de las manos, retraídas dentro de sus pezuñas. Caminando erguidos, 4 de sus parientes más cercanos cargaron el cuerpo hasta la pira crematoria. Todas las personas de la aldea siguieron el cortejo. Una gran pira de troncos y ramas estaba lista, y el cadáver fue colocado encima. Cerca de allí, un pequeño fuego de brasas ardía desde aproximadamente 1 hora antes. La gente recogía las brasas con sus manos desnudas y las lanzaba a la pira gritando lo que les parecía ser pura y desatada cólera. La nieta del hombre muerto se lamentaba una y otra vez. ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? ¿Cómo has podido morirte? Tú no me querías de verdad, nunca te lo perdonaré.
Otros parientes y descendientes enfurecidos despotricaban contra el muerto, por no haber tenido en cuenta que lo querían, por abandonarlos, por irse cuando lo necesitaban, habiendo vivido tanto, y finalmente muriéndose de todos modos. Muchas de estas acusaciones y reproches eran claramente rituales y tradicionales, pero todos estaban inequívocamente entregados a su furia. La gente lloraba, se rasgaba los cinturones y ornamentos, lo lanzaban al fuego maldiciendo, se arrancaban el pelo de la cabeza y los brazos, y se frotaban tierra y hollín en las caras y los cuerpos. Cada vez que el fuego empezaba a disminuir, corrían a por más combustible y lo amontonaban furiosamente en la pira. Los niños pequeños lloraban, lanzaban manojos de frutos secos y decían cosas como «¡Cállate! ¡Te vas a tragar los dientes! ¡El abuelo está sordo! ¡El abuelo nos ha abandonado! ¡Ahora somos huérfanos desvalidos!». Cuando llegó el crepúsculo, permitieron que la pira se apagase. El cuerpo se había consumido completamente. Entre las brasas no quedaron fragmentos de hueso que enterrar, pero la piedra sagrada fue recuperada y restituida a su santuario. La gente exhausta se arrastró de vuelta al pueblo, cerrando las puertas con llave para pasar la noche y metiéndose en sus camas en ayunas y sucios, con las manos quemadas y los corazones heridos. No tenía ninguna duda de que los lugareños estaban orgullosos del anciano, ya que para un Bexi es todo un logro vivir hasta convertirse en un blanco, y que algunos incluso lo habían querido mucho, pero sus lamentos eran acusaciones. Su pesar era cólera.